El clima anómalo de este invierno continúa su creación. Hace unos días la capital de Rusia enfrentó catástrofe climática de escala histórica. La cantidad de precipitaciones en un día superó todos los indicadores de 150 años de observaciones. Aeropuertos paralizados, la ciudad sepultada bajo capa gruesa de manto blanco. Al mismo tiempo, por Europa pasó ola de vórtices atmosféricos destructivos. Irlanda y Gran Bretaña fueron cubiertas por huracán de tal potencia que servicios meteorológicos por primera vez en muchos años declararon código rojo de peligro. Francia registró velocidad de viento comparable con tornado. Más de 4 millones de casas quedaron sin electricidad y calefacción. En los Balcanes la naturaleza se manifestó diferente. Ríos se convirtieron en torrentes furiosos que arrasaban todo a su paso. Los científicos registran fenómeno peligroso. El vórtice polar está destruido. Frío ártico se escapa lejos al sur chocando con calor mediterráneo. El resultado de este choque es caos atmosférico de escalas sin precedentes. Pero probablemente lo más alarmante para nosotros, esto aún no es el fin. Los meteorólogos advierten sobre nuevas olas de mal tiempo. Los satélites registran formación de nuevos sistemas ciclónicos. Sus trayectorias están trazadas, su fuerza calculada y ya están en camino. Hoy responderemos estas preguntas importantes. ¿Qué hizo que el clima enloqueciera simultáneamente en territorios desde el Atlántico hasta los Urales? ¿Y están conectadas entre sí todas estas catástrofes? ¿Cómo es posible viento de velocidad de 216 km por hora en Europa? ¿Y por qué esto supera la potencia de muchos huracanes tropicales? ¿Es verdad que Europa puede quedarse sin gas hasta fin de invierno? ¿Y qué pasará si heladas duran otros 2 meses? ¿Y qué nuevos golpes de naturaleza nos esperan en segunda mitad de enero? ¿Y qué tan reales son pronósticos sobre heladas de hasta menos 45 grados? 9 de enero de 2026 Moscú vivió el día más nevado de toda la historia de observaciones meteorológicas. En un día cayó 65% de la norma mensual de precipitaciones. Esto es más de 30 centímetros de nieve en un día. La ciudad se detuvo, aeropuertos cerraron, 300 vuelos cancelaron o retrasaron. El culpable de este caos, ciclón con nombre femenino Francis. Pero esta historia no comenzó en Rusia. Comenzó 2000 kilómetros al sur, en los cálidos Balcanes, donde nadie esperaba tal giro de eventos. 4 de enero, en Macedonia del Norte, en un día cayeron 60 milímetros de precipitaciones. Los meteorólogos lo describieron figuradamente como 6 baldes de agua por cada metro cuadrado, como ciclón mediterráneo común que trae lluvias, nada especial para la región. Pero este ciclón resultó inusual. Moviéndose al noreste, Francis chocó con poderosa corriente de frío ártico. Masas de aire mediterráneas cálidas se encontraron con aire helado del Ártico. La diferencia de temperaturas fue más de 20 grados y ocurrió transformación. La lluvia se convirtió en nieve. El ciclón común se volvió máquina de nieve. En 2 días, Francis recorrió alrededor de 2000 kilómetros. Primero golpeó Bielorrusia. Allí comenzaron ventiscas y apagones masivos de electricidad. Luego salió a territorio de Rusia central y se lanzó sobre Moscú con toda su fuerza. Para la noche del 9 de enero, la altura de ventisqueros en la capital alcanzó 65 centímetros. El récord anterior fue superado casi al doble. En aeropuertos ocurría algo inimaginable. En Domodedovo, un avión quedó atascado en ventisquero. La gente lo desenterraba manualmente. Pero Francis no se detuvo en Moscú. Gastando parte de sus fuerzas en región capitalina, se movió más al norte. A San Petersburgo, el ciclón llegó ya un poco debilitado, pero igual poderoso. Desde la mañana, el aeropuerto Púlkovo enfrentó condiciones meteorológicas difíciles, decenas de vuelos retrasados. A las calles de Petersburgo salió más de 1000 unidades de equipo de limpieza. Casi 1000 barrenderos trabajaban en patios y aceras, pero Francis incluso después de esto no desapareció. El ciclón comenzó movimiento al este, llevando nevadas y ventiscas al interior de Rusia. Las regiones sur del país se preparan para pruebas serias. Los especialistas advierten sobre nuevas olas de mal tiempo que vendrán del suroeste. La humedad mediterránea que alimentó a Francis continúa llegando a la atmósfera, y esto significa nuevos ciclones. Para segunda mitad de enero, los meteorólogos pronostican formación de varios vórtices balcánicos más.
Se moverán por trayectorias similares a través de Bielorrusia y regiones occidentales de Rusia hacia el este. Situación especialmente complicada se forma en Urales y Siberia occidental. Allí los ciclones llegan ya debilitados, pero se encuentran con masas de aire árticas locales. Resultado, cambios bruscos de temperatura, de menos 15 a menos 35 grados en un día. El director científico del hidrometeorológico Roman Vilfant declaró en entrevista: el invierno actual se caracteriza por alta actividad de ciclones mediterráneos. Usualmente en invierno pasan máximo 3 o 4, pero este año solo en primera decena de enero pasaron 2 ciclones poderosos y se pronostica mínimo 3 más hasta fin de mes. Los satélites registran procesos atmosféricos masivos directo desde órbita. Las imágenes muestran sistemas de nubes gigantes que cubren mitad del territorio europeo de Rusia. El diámetro de ciclones alcanza 2.500 kilómetros. Los pronósticos para segunda mitad de enero son ambiguos. Por un lado, actividad de ciclones mediterráneos debe reducirse gradualmente. Por otro lado, se intensifica invasión de aire ártico del norte. Esto puede llevar a enfriamiento brusco en segunda mitad del mes. El Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos de Mediano Plazo emitió datos preliminares hasta fin de enero. Se pronostica anomalía de temperatura en Rusia central de 5 a 7 grados bajo norma climática. Para Moscú esto significa heladas de hasta menos 30 grados, para Urales y Siberia hasta menos 45. Si estos pronósticos se cumplen, segunda mitad de enero será el periodo más frío del invierno. Además, el frío llegará bruscamente, literalmente en 2 o 3 días. Es interesante que el clima anómalo afectó no solo parte europea de Rusia. En Siberia y Lejano Oriente también se registran fenómenos inusuales. En Yakutia, a comienzos de enero, la temperatura bajó a menos 62 grados, uno de los indicadores más bajos de los últimos 30 años. Y en Primory, al contrario, diciembre fue anómalamente cálido con lluvias frecuentes en lugar de nieve. Mientras Rusia luchaba con ciclón Francis, en oeste de Europa se desarrollaba otro peligro. Alemania fue cubierta por tormenta Eli. Y si en Rusia la nieve fuera por el problema principal, en Alemania a la nieve se sumaron vientos huracanados y hielo peligroso. El Servicio Meteorológico Alemán emitió advertencias de emergencia para toda parte norte del país. Bajo amenaza quedaron estados federales entre Bremen y Hamburgo, toda Alemania Oriental y regiones montañosas de Harz. Los pronósticos eran tan serios que autoridades pidieron a población sin extrema necesidad no salir de casa. En Hamburgo y Bremen cerraron escuelas. Se esperaba que en territorio desde Mar del Norte hasta este del país se formara cobertura de nieve de grosor de hasta 20 centímetros. Pero el asunto no era solo la nieve. El viento alcanzaba velocidad de 100 km por hora y en combinación con nevada, esto significaba visibilidad prácticamente nula. Los ferrocarriles alemanes anunciaron retrasos masivos y reducción de trenes de largo recorrido. En Mar del Norte cesó comunicación de ferries. La Administración de Navegación advirtió sobre peligro de tormenta en costa de Mar Báltico. En bahías de Kiel y Lübeck pronosticaban elevación del nivel del agua de casi 120 centímetros sobre norma. Para ciudades portuarias esta es magnitud crítica. Malecones quedan bajo agua, se inundan pisos inferiores de edificios costeros, pero tormenta Eli fue solo precursora. Detrás se acercaba tormenta mucho más poderosa y peligrosa. La llamaron Eowyn y resultó ser verdadero monstruo. El 10 de enero, nueva tormenta se lanzó sobre Irlanda con fuerza increíble. Servicios meteorológicos emitieron advertencia roja, máximo nivel de peligro. Tales advertencias se dan extremadamente raro, solo cuando hay amenaza directa a vidas de personas. Ráfagas de viento alcanzaban 180 km por hora. En Isla de Agil, en costa oeste de Irlanda, registraron velocidad máxima de 183 km por hora. Este es récord absoluto para región de últimos años. Árboles se arrancaban con raíces, techos se desprendían de casas, vallas publicitarias y señales de tránsito volaban por aire como basura. Autoridades introdujeron prohibición en todos los movimientos. Escuelas cerradas, oficinas no trabajaban, transporte público completamente detenido. El aeropuerto de Dublín se convirtió en ciudad fantasma. Pero lo más terrible comenzó cuando tormenta cruzó Mar de Irlanda y alcanzó Gran Bretaña,
Irlanda del Norte, Escocia, noroeste de Inglaterra. Todas estas regiones quedaron bajo golpe de naturaleza. En Gales el viento arrancó techo de estadio. Enormes estructuras metálicas simplemente se doblaron como lata. Más de 200.000 casas quedaron sin electricidad. La gente quedó aislada del mundo, sin luz, sin calefacción, sin comunicación. En islas británicas de Scilly, ubicadas en extremo suroeste de Inglaterra, el viento alcanzaba 150 km por hora. Carreteras bloqueadas por árboles caídos, edificios recibieron daños serios, suministro de agua interrumpido en decenas de poblados. Compañías de energía declararon que brigadas de reparación no pueden trabajar con tal viento. Es demasiado peligroso, pero si piensan que esto fue el máximo, no. Las cifras más extremas se registraron en Francia. En noroeste del país, en Departamento de La Mancha, estaciones meteorológicas registraron ráfagas de viento de hasta 216 km por hora. Este es viento capaz de levantar automóvil al aire, fuerza comparable con tornado poderoso. En este tiempo en Balcanes se desarrollaba otro cuadro. Esa misma humedad que Ciclón Francis trajo del Mediterráneo se lanzó sobre región en forma de lluvias poderosas y nevadas. A comienzos de semana en Albania, Serbia y Montenegro comenzaron inundaciones masivas. Ríos se desbordaron. Cientos de personas tuvieron que evacuar. Al menos 2 personas murieron. El primer ministro de Albania declaró que en sur del país se inundaron cientos de casas. El agua llegaba rápidamente. Algunos poblados quedaron aislados del mundo exterior. Carreteras erosionadas. Servicios de rescate trabajaban las 24 horas evacuando personas en botes y helicópteros. En Moldavia, por mal tiempo, cerraron decenas de escuelas. En Rumanía, alrededor de 1.000 casas quedaron sin electricidad. Tormenta de nieve sacó de servicio líneas eléctricas. Distritos occidentales de Serbia varios días quedaron sin energía. Esto creó situación crítica. La temperatura bajó bajo cero. La gente quedó sin calefacción. Autoridades organizaron puntos temporales de calentamiento en escuelas y centros públicos, pero llegar a ellos en condiciones de carreteras cubiertas de nieve era extremadamente difícil. Y esto es importante entender. Todos estos eventos, Ciclón Francis en Rusia, tormentas Eli y Eowyn en Europa Occidental, inundaciones en Balcanes, no son catástrofes casuales separadas, son partes de un gran sistema climático que abarcó todo el continente. Los meteorólogos explican así: sobre Europa se formó situación atmosférica extremadamente inestable. Por un lado, serie de ciclones profundos se mueve desde Atlántico Norte. Por otro, invasiones poderosas de frío ártico del norte. Se encuentran, chocan y generan fenómenos extremos. Papel clave juega estado del vórtice polar. El vórtice polar es área gigante de baja presión sobre Ártico. Usualmente es estable y retiene aire frío en norte. Pero a fines de 2025 y comienzos de 2026, el vórtice se debilitó significativamente y se dividió en fragmentos. Cuando vórtice polar se destruye, frío ártico se escapa al sur, alcanza Europa y Rusia y se queda allí durante semanas. Los meteorólogos pronostican que dinámica climática activa continuará varias semanas más. Ciclones atlánticos cruzarán repetidamente el continente. Invasión de frío ártico asegurará episodios de heladas fuertes en regiones centrales y orientales. Servicios meteorológicos, incluyendo británico Met Office, en sus pronósticos señalan área de baja presión y series de frentes continuarán desplazándose del Atlántico al continente europeo. Esto significa clima variable, lluvia o nieve dependiendo de temperatura y vientos fuertes. En cuanto a heladas, pronósticos todavía contradictorios, pero hay señales importantes. Destrucción de vórtice polar en estratosfera puede favorecer grandes invasiones de frío ártico, especialmente en partes norte, central y este del continente. En algunas partes de Europa central y oriental se pronostica invierno más frío de lo usual. Son posibles temperaturas negativas significativas, nevadas y heladas prolongadas, especialmente en segunda mitad de enero y febrero. Estos eventos de enero mostraron Europa y Rusia entraron en nueva realidad climática. Ciclón Francis paralizó Rusia central con nevadas récord.
Tormenta Eli se lanzó sobre Alemania con nieve, viento y hielo. Tormenta Eowyn se convirtió en verdadero monstruo. Ráfagas de viento superiores a 200 km por hora, inundaciones poderosas en Balcanes. Y todo esto ocurrió en una semana. Y mientras tanto, reservas de gas en Europa se reducen a ritmo récord. Cayeron bajo 60% 3 semanas antes que año pasado. En Países Bajos quedó menos de mitad de reservas. Si tales fríos continúan, es posible limitación en consumo de energía. Actividad ciclónica continuará mínimo hasta fin de enero, posiblemente hasta mediados de febrero. El Atlántico continuará generando tormentas poderosas. Frío ártico periódicamente se escapará al sur. Europa quedará en zona de su choque. Por supuesto, infraestructura de Europa y Rusia no estuvo preparada para tales desafíos. Sistemas de energía trabajan al límite. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas publicaciones.